Actualmente, junto con su esposa Perrinay, posee el elixir de larga vida y la piedra filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla cueste lo que cueste. Doctor, también se dice que los derviches danzantes de Turquía fueron otros grandes alquimistas. Díganos cómo trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la alquimia. Hay 30 derviches danzantes inmortales en Turquía. Se reúnen cada 20 años en ese país. Ellos, mediante la ciencia de la alquimia, consiguieron inmortalizarse. Todo alquimista es un mutante. El cuerpo del alquimista tiene que pasar por 3 etapas definidas. Primera, reincrustación. Segunda, revitalización. Y tercera, mutación. Así que cualquier alquimista auténtico es un mutante. Nosotros los alquimistas conocemos la ciencia de la vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la ciencia de la vida. Nosotros sí la conocemos y podemos inmortalizarla. Somos grandes amantes de las corridas de toros. Ni qué digamos del amor que sienten por este arte de los toros los potosinos. Lastimosamente nadie ha conocido cuál es el verdadero origen de las grandes faenas por los toros. Es bueno que de una vez por todas quede aclarado que el arte taurino no es algo mecánico, sino algo trascendental. Doctor Samael Aumbeor, ¿qué luz nos puede dar usted sobre este tema? En nombre de la verdad tenemos que afirmar que tal arte es antiquísimo. Ya en el templo de Neptuno de la sumergida Atlántida se realizaba el toreo. Entonces resplandecían en el ruedo los 12 signos zodiacales. Las multitudes todas contemplaban el regio arte. Allí hay un simbolismo extraordinario. Los aprendices son en realidad los picadores. Los compañeros están representados por los banderilleros. Y el maestro que ha logrado eliminar de su naturaleza psicológica todos los defectos psicológicos, es decir, el ego animal, está perfectamente simbolizado por el torero. Así que ese arte es maravilloso. Antes de entrar en el ruedo, el torero con sus trajes de luces maravillosas se hinca humildemente ante su virgencita. No está de más recordar que los antiguos toreros del dios Neptuno rendían siempre culto a su madre divina. Así pues se conserva por tradición tal procedimiento y eso hace del toreo una obra maravillosa. Qué extraordinario y qué maravilloso es el significado que nos acaba de dar del arte taurino, doctor. Nos gustaría que nos siguiera platicando sobre esto. El esoterismo taurino es portentoso. Los grandes sabios de los tiempos escribieron preciosas obras sobre el esoterismo taurino. Indubitablemente el toro alegoriza al ego animal, es decir, al yo de la psicología experimental que todos llevamos dentro y que es un manojo
de deseos, pasiones, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Las vestiduras del torero son también altamente simbólicas. La espada, por ejemplo, representa a la voluntad que necesitamos para dominarnos a sí mismos, para controlar nuestras pasiones animales. La capa viene a representar en forma enfática la sapiencia, la sabiduría. Y en general todo lo que existe pues en el arte taurino resulta profundamente alegórico. El esoterismo taurino nos lleva a la sapiencia. Le agradecemos mucho, doctor Samaelón Beor, sus contestaciones han sido formidables, muy interesantes para el público potosino. Esperamos contar siempre con su atención. Se despide de ustedes Aida Berliavsky. Bueno, y también antes de despedirme en esta noche les hacemos la invitación especial a todos los televidentes para que asistan a nuestras conferencias sobre toda esta serie de conocimientos en Mariano Otero 626. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La cábala de predicción. Mucho se ha escrito en revistas como Duda, Testimonios de lo Insólito y otras más que circulan en la actualidad, dando una gran variedad de explicaciones y hasta contradictorias afirmaciones sobre el enigma de la esfinge egipcia. Díganos usted, doctor, como conocedor de estas ciencias antropológicas, ¿cuál es el enigma que encierra la esfinge? Interesante pregunta. La esfinge ciertamente simboliza los grandes misterios esotéricos de la antigüedad. Las garras del león representan el fuego, las alas representan el aire, la cabeza de hombre representa el agua, las patas del toro representan la tierra. Antiguamente la esfinge estaba coronada con una corona de 9 puntas para simbolizar la novena esfera, es decir, los misterios del sexo. En el fondo, la esfinge representa a los mismísimos misterios del sexo. Indubitablemente, la esfinge fue traída del Atlántico. Se le usó en la Universidad de Acaldana. Estuvo en el sur del África, que antiguamente se llamaba Grabonce, y posteriormente se le estableció definitivamente en Egipto. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. La Esfinge representa los poderes elementales de la naturaleza. Se nos ha dicho con gran acierto que la contraparte sutil o espiritual de esa esfinge que vemos allá en el Egipto es un deituso muy especial que en sí mismo contiene los secretos de la vida y de la muerte. Bajo la esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada, muy raros son los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la esfinge. Ella permanece allá en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo, la esfinge es el hombre mismo. Y esto es bastante interesante de por sí. La esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos inevitablemente
hasta la liberación final. Develar el misterio de la esfinge, él lo indica. Mas cuán pocos son los que develan tal misterio. Quien llegue a descubrir todos los misterios de la esfinge se vuelve un sabio. Doctor, es cierto que los egipcios eran descendientes de los atlantes y que de ellos aprendieron los misterios como la cábala, etcétera, y que cuando vino el hundimiento, o sea, el diluvio, ellos transportaron la esfinge a Egipto. Si eso sucedió, ¿cómo lo pudieron haber hecho? No, ciertamente, y en nombre de la verdad, tenemos que decir que la esfinge viene del Atlante. La sociedad de Acaldana, que era una sociedad de sabios, tenía siempre frente a su edificio la esfinge. Después de la sumersión del continente Atlante, entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la esfinge fue llevada al sur del África, que entonces, repito, se llamaba continente de Grabontzi, y posteriormente se le colocó en Egipto. Pero debemos afirmar con gran énfasis que también existen en Egipto muchas esfinges. Recordemos nosotros la calle de esfinges que hace poco se descubrió. Frente a cada esfinge blanca se halló una esfinge negra. Hermenéutica. Doctor, ya que usted es el fundador y director de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, ¿qué nos puede decir acerca de Tlaloc y Tlaloca, fundadores de Tenochtitlan? Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos aquí en nuestro país verdaderos portentos de sabiduría antigua. Indubitablemente, Tlaloc, el dios de la lluvia, es un deiduso que ciertamente existe, pero su verificación solo puede ser realizada por sujetos que hayan desarrollado los centros superiores del ser. Es decir, la clarividencia, la intuición, la clariaudiencia, etc. Tlaloc, para los esoteristas, vive normalmente en el mundo de las causas naturales. El Tlalocan es precisamente un paraíso molecular, existente en la quinta coordenada. Los antiguos bien sabían de tal paraíso. En el Tlalocan están las criaturas de las aguas que obedecen a Tlaloc. Quiero referirme a los elementales de las aguas, citados por Felipe Teofastro Bombastro de Ongenay, Aureola Paracelso. Así pues, que todos esos deidusos de nuestro país tienen existencia real. En el fondo vienen a simbolizar exactamente lo mismo que las deidades cristianas. Recordemos que en el cristianismo tenemos ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, etcétera, etcétera. Así también nuestros antepasados tenían sus cortes angélicas. Incuestionablemente todos los deidusos de nuestros antepasados eran ángeles, son los mismos ángeles del cristianismo. Bien vale la pena que reflexionemos en todo eso. En cuanto a otros personajes, hay que reflexionar un poco. Quetzalcóatl, por ejemplo, es el Cristo mexicano, un hombre que encarnó en sí mismo el verbo, la palabra, una viva representación del Dios interior profundo. Se nos habla también de la gran Tenochtitlán. Indubitablemente que Huitzilopochtli fue el fundador, el esotérico de la gran Tenochtitlán. Huitzilopochtli es como un arcángel para los antiguos. Y en cuanto a nosotros, los miembros de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, le seguimos en el fondo recordando con gran amor. Es decir, le rendimos culto en nuestro corazón.
Dice una frase muy